Bueno, se lo informábamos en los titulares, lo decía recién Andrea Pino, escuchábamos a la autoridad sanitaria en nuestro país, ha habido un brusco aumento de contagiados, se ha reportado en esta jornada, estamos hablando de 4.038 casos en las últimas 24 horas. También se informó que habrá una nueva categoría, cuando se entregue la información, estamos hablando de casos probables. Son muchas dudas y estamos ya con Caterina Ferrecho, ella es epidemióloga de la Universidad Católica, para despejar algunas de estas dudas. También es integrante del Consejo Asesor COVID-19. Primero que nada, la saludamos, le damos las gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo está? Primero preguntarle por esta categoría de los casos probables. Importante, vamos a mejorar allí una pequeña conexión. Importante saber qué es un caso probable y cómo va a, de alguna manera, alterar o cambiar la trazabilidad de lo que ha sido el desarrollo de la pandemia en nuestro país. No sé si ahora nos escucha bien, Caterina, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que el concepto de fondo es que principalmente lo que circula hoy día en Santiago y en Chile es el coronavirus dentro de los cuadros respiratorios. No tenemos prácticamente otros agentes, están en un nivel muy, muy bajo. Así que prácticamente si hay un cuadro respiratorio hoy día va a ser de coronavirus lo más probable, lo más frecuente, sobre todo un cuadro que sea fuerte, que lo perciban con dolor de cabeza, etc. Entonces, dado que puede haber problemas con la disponibilidad de los exámenes de PCR, la idea en este momento es parar la transmisión. Entonces no podemos esperar un resultado que se puede demorar 1 o 2 días y que la persona va a quedar esperando en su casa contaminando a su grupo familiar. Entonces la idea es que si la persona presenta un síntoma, de los que ya están descritos como síntomas sospechosos, y además ha estado, por ejemplo, en contacto estrecho con una persona con un examen positivo, se considera que ese caso lo más probable es que sea un caso de COVID y se lo maneje, mientras se espera algún examen de PCR, se lo maneje con aislamiento para que no siga contaminando a su grupo. Ahora, Lo podríamos decir, mismo si Caterina, perdón, podríamos decir, porque es un criterio distinto del que se venía empleando hasta ahora. En el fondo, cualquier afección respiratoria va a ser considerada COVID-19, para decirlo de una manera genérica, que la gente lo entienda, dado que es el principal virus que está circulando, dado que es imposible testear a todo el mundo, porque no se puede testear a todo el mundo, no hay tantos test disponibles diarios como para hacérselo a toda la población que tenga alguna sintomatología. Es decir, si alguien tiene fiebre, dolor muscular, dificultades para respirar, si ha estado en contacto con un contagiado, un contacto cercano, no que lo vio pasar de lejos, sino que es familiar, es compañero de trabajo, etcétera, es coronavirus. ¿Es eso? Claro, y también hay unos signos que son muy propios, como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que no son tan frecuentes, pero cuando ocurren son típicos del coronavirus y no de otros virus respiratorios que andan por acá a veces. Bueno, estamos conversando con usted Entonces, y con nuestros auditores a través y con nuestros telespectadores a través del hashtag Noticias24. Y queríamos preguntarle, porque naturalmente, lamentablemente, los últimos días, Caterina, cada vez que hablamos de coronavirus y revisamos las estadísticas que da el gobierno, tenemos que decir es un nuevo récord. Y da la impresión de que estamos en la parte en la cual la curva se empieza a disparar, hace un pic. Usted, como epidemióloga, ¿nos podría decir cuándo estima que viene lo peor del coronavirus? ¿Serán las primeras semanas de junio? ¿Habrá que prepararse para que esto se extienda hasta julio, ya en pleno invierno? mire, Iván, hay una cuestión que yo lo encuentro que es súper importante. A ver. El virus se porta igual siempre, el virus no ha cambiado nada, hace siempre lo mismo, que es tratar de llegar a un humano, el que esté más cerca, invadir sus células respiratorias y enfermarlo. Eso lo va a hacer siempre, siempre igual. Pero lo que hacemos nosotros es lo que determina que la epidemia suba o baje. Depende totalmente de nosotros, no del virus. Entonces, es muy difícil predecir cómo nos vamos a comportar en términos del el distanciamiento social, en términos de que el sistema de salud primario se incorpore efectivamente y saque a los positivos de su hogar para que no contaminen a los vecinos inmediatos ni a los, por ejemplo, los que viven en algunos condominios que comparten hasta la cocina. Si nosotros vamos sacando esos infecciosos tan pronto ocurren, esto puede bajar. Todo depende de nosotros.
no depende del virus, no depende del clima, no depende de otros virus porque no hay otros virus casi. O sea que depende de que nosotros, entonces es difícil, todos nos vamos a dar cuenta, como nadie puede predecir cómo va a estar la epidemia en Chile con seriedad, porque nadie sabe cómo se van a portar los chilenos en este momento, qué es lo que va a pasar. Entonces, en este momento no ha bajado todavía. Yo esperaba que hubiera empezado a bajar un poco más la transmisión, que empezáramos a notar un efecto de la cuarentena y todavía no lo notamos. Yo espero que en los próximos días empecemos a notarlo. Pero como le digo, una cosa es que el gobierno decrete cuarentena y otras cosas es lo que pasa al interior de los hogares, al interior de los condominios y lo que hace la gente. Pero esta epidemia la lleva la gente, Ahora, depende de nosotros. Caterina, estamos con Caterina Ferrecho, ella es epidemióloga de la Universidad Católica, es parte integrante del Consejo Asesor COVID-19. Veníamos nosotros de hace ya, bueno, parece lejano, ¿eh? Cuando hasta hablábamos de 400 casos, 500 casos, y nos alarmábamos por esa cantidad de contagiados diarios, y se hablaba de una suerte de meseta que probablemente íbamos a estacionarnos allí en las mesetas, y de pronto, con el arranque del mes de mayo, porque fue más o menos 30 de abril, 1 de mayo, cuando empieza a torcerse o a cambiar dramáticamente aquello, saltamos a 1.400, 1.600, 1.200, 1.300 casos, varios días con cifras de esa naturaleza. Después pasamos y dijimos, bueno, acá estamos viviendo lo peor, más de 1.000 casos diarios, más de 1.500, decíamos, increíble. Y después pasamos a 2.600, y varios días en 2.600, pero ya llegamos a 4.038 casos en un día. Y yo le quiero, a ver si hacemos el ejercicio de retrotraernos un poquito. Cuando nosotros reportábamos los casos de Italia, de España, de Francia, de Inglaterra, y decíamos, tienen 3.000 casos por día, qué cosa más terrible. Se mueren 30 personas todos los días. Nosotros tuvimos 35 víctimas fatales ayer. Nos estamos pareciendo a aquello, por eso yo le preguntaba, porque si uno ve después los gráficos, expose es mucho más fácil, a cuando uno ya pasó, ve el gráfico y sabe dónde estaba en el pic. Pero ¿será que esto se va a disparar a los niveles tan dramáticos como los que vivimos en el viejo continente? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque hablando con urgenciólogos e intensivistas, ellos nos han hecho el punto muy claro. Aquí quedan 40 camas críticas. En la región no queda más y no hay más vuelta que darle. Estamos por sobre, hay distintas estimaciones, 96,5%, 95%, lo que usted quiera, pero estamos muy por sobre el 90% de camas críticas ocupadas en la región metropolitana. Hoy día es 94%, ayer en las camas públicas era 96,5%. Entonces la pregunta es, ¿vamos a llegar a vivir algo parecido a lo que vivieron los italianos, a lo que vivieron los españoles, a lo que vivieron los británicos, con esa cantidad de cifras, cuando se empieza a quebrar la oferta de salud pública, cuando usted lo sabe como doctora, tiene 5 pacientes y un ventilador mecánico, tiene 10 pacientes y una cama UCI? Ahí es donde se empieza a producir este quiebre de la tendencia de la letalidad que todavía sigue siendo baja en Chile. Por eso le pregunto, yo sé que es difícil pronosticarlo, pero ¿cree usted, en su experiencia, que vamos a llegar a vivir esas cifras? Bueno, yo creo que no vamos a vivir eso por varias razones. Uno es porque la población nuestra es distinta, es más joven, entonces la mortalidad es mucho más baja, la proporción de cuadros graves es probablemente más baja de lo que vivieron en Europa, y también a ellos cuando ellos se dan cuenta de la infección estaban mucho más avanzados que nosotros. Nosotros lo detectamos mucho antes porque llegó más tarde y ya estábamos viendo lo que pasaba allá. Yo creo que eso nos dio un poco más de tiempo, y en este momento, si logramos parar, porque acá el tema es el flujo de casos que van llegando. Es como quien tiene abierta una manguera y va secando lo que moja, pero si hay que cerrar la llave. Entonces, para mí es súper importante cerrar la llave para contener este flujo de agua que sigue llegando. Y eso es parar la transmisión. Entonces, con los casos por eso digo, yo tengo la esperanza que, resultado de la cuarentena, ya mañana empecemos a ver, o en los próximos días, una disminución en el número de casos sintomáticos, que es como lo que se va a mantener estable para comparar. Y bueno, yo creo que con estos números que estamos, probablemente vamos a tener que hacer uso de toda la infraestructura hospitalaria y también de acogida que hay en Santiago, para poder ir trasladando pacientes no COVID, por ejemplo, y que no están en situación grave, que se puedan trasladar a otro tipo de albergue o de consultorio
o SAPU, no sé, o sea, en el fondo va a haber que usar toda la infraestructura pública y privada de la metropolitana y también eventualmente de otras regiones para evitar lo que ocurrió en esos países. Bueno, esperemos Y yo creo que vamos a ser capaces. bueno, esperemos que así sea y también esperemos, por supuesto, que no se quiebre el stock, la oferta de camas UCIs, la oferta de ventiladores disponibles, porque lamentablemente allí, doctora Ferrecho, se llega a una situación dramática, que es el protocolo de la última cama, que quisiéramos que los profesionales de la salud en Chile no tuvieran que enfrentar. Doctora Caterina Ferrecho, epidemióloga de la Universidad Católica, integrante de la mesa COVID-19, asesora del gobierno, le doy las gracias por estos minutos, que tenga una buena jornada, muy amable. Gracias, Iván. Buenas noches. Buenas noches.